si no ha venido el Señor y nos lleva, el cuerpo pues va a ser enterrado, va a llegar a la tierra, porque de ahí ahí corresponde. Pero el alma, que es lo que el Señor quiere salvar, entonces mire aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, el tiempo que después nosotros haya llegado la salvación, la liberación de pecar de continuo, de buscar nosotros el pecado, de fabricar nosotros el pecado, entonces vamos a dejar de estar en esas concupiscencias, si eso es lo que queremos, y vamos a seguir la voluntad de Dios. Porque ¿qué significa concupiscencias? O sea, es lo que no agrada a Dios. Ya voy a leer el otro versículo. Entonces dice, baste ya. O sea, ya es suficiente lo que vivieron, en lo que ustedes anduvieron antes de conocer al Señor, antes de ser vivificados, antes de ser salvados. Ya basta. El tiempo pasado, el pecado pasado, todo lo que nosotros anduvimos, ya basta para seguirlo haciendo ahora. O sea, ya no da, hermanos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, lo que hace el mundo, para seguir la corriente del mundo, ya basta. Ya llegamos a una etapa en que nosotros no debemos hacer lo mismo. Entonces dice, andando en lascivias. ¿Sabe qué es lascivias? La palabra lascivia, esa no la tengo ahí. Dice, lascivia es que muestra lujuria, alguien deshonesto, obsceno, que es una exagerada inclinación a los placeres. Aquí hay niños. Entonces es una exagerada inclinación a los placeres. Entonces dice, cuando habla de concupiscencias, yo busqué y dice deseos no gratos a Dios. Hermanos, no solo nos podemos inclinar hacia ese aspecto. Hay muchos deseos que nosotros tenemos que no son gratos a Dios. Sin embargo, tal vez no lo manifestamos, no lo damos a conocer, no es público, pero Dios lo sabe que lo tenemos. Dios conoce nuestro interior. Y cualquier deseo, hay deseos malvados que pueden desear un mal a una persona. Pueden desear que le suceda algo malo como venganza, porque tal vez uno no quiere ensuciarse las manos, pero sí desea que se lo haga otro, ¿verdad? Entonces, habla también de embriagueces. Dice, no solo se refiere al licor. La palabra embriagueces dice pérdida de serenidad. Cuando hay turbación, alteración en los sentidos, hay enajenación del ánimo. Entonces, hermanos, todas esas cosas había en nosotros, en nuestra vida anterior, en nuestras circunstancias, en la manera de vivir, la vana manera de vivir que teníamos. Existía todo ese montón de cosas. Como le digo, tal vez no lo manifestábamos públicamente, pero a veces estaba en la mente, a veces estaba en el corazón. Y habían unos deseos increíbles, aunque no se llegara a la acción. Nuestro Señor juzga hasta nuestras intenciones, hermanos, porque tal vez no lo llegamos a hacer, porque no tuvimos el chance, no se nos dio, pero en el corazón pecamos. ¿Sabe que el Señor dice que a veces con solo la mirada ya se adulteró? ¿Verdad? Entonces no se llegaron a tocar, no estuvieron ahí, pero con solo la mirada ya se adulteró, ya pecó. Entonces hay otra palabra que me dejó y yo quería saber qué era esto. Dice disipación. Cuando habla de disipación es comportamiento de personas excesivamente dedicada a los placeres y a las diversiones. Alguien que solo quiere pasar divirtiéndose, alguien que le gusta reunirse y, o sea,
que le hace falta porque tiene un vacío en su corazón, en su alma, en su espíritu, pero no lo quiere llenar de Dios, lo quiere llenar de cosas vanas del mundo. Entonces es un deseo excesivo a los deleites que se dan en la carne, ¿verdad? Entonces esto es lo que el Señor nos está hablando, de que nosotros, uno dice, es que la gracia del Señor, el Señor me ama, el Señor me perdona, sí, pero no podemos jugar con la gracia del Señor. La gracia del Señor abarca el amor del Señor, su misericordia, el perdón de nuestros pecados, pero no podemos estar jugando con eso, hermanos. No debemos jugar con eso. Entonces, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, nuestra forma de esperar el tiempo de la venida del Señor tiene que ser que nosotros estemos alerta, vigilantes, pero en oración. No distraídos, no durmiendo, no dejando que las cosas pasen sin mover una mano, no dejando que el pecado abunde y nosotros darle el paso libre, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, vosotros, esto me llama muy poderosamente la atención, vosotros también armaos, equípense, provean del mismo pensamiento, de la misma sensatez, de lo moral, de las buenas intenciones, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Si nosotros padecemos en nuestra carne las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de nuestras faltas, de nuestros pecados, hermano, ya no vamos a proveer para el pecado, para la carne. Ya no debemos darle lugar, que haya provisión para pecar, ¿verdad? Entonces, estos mismos versículos lo tengo me gustaría que lo leyéramos en la versión Pechita. ¿Lo tenemos? ¿Ahí está? No. Yo quiero que lo leamos, por eso quiero que lo pongan en la pantalla. ¿Lo encontraron? Si no, lo vamos a ir leyendo. Se perdió la pechita. Ay, no. Bueno, dice, yo después que la proyecten, yo lo voy a leer. Dice, así pues, si el Cristo ha sufrido por ustedes en la carne, también ustedes ármense, equípense con ese mismo pensamiento, porque todo el que muere a su carne cesa de todo pecado. El 2, para que de aquí en adelante el tiempo que resta en el cuerpo, ¿que resta qué? El alma. Para que de aquí en adelante el tiempo que le resta en el cuerpo no lo viva para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. O sea, nuestra alma, hermanos, tenemos que limpiarla, sanarla, liberarla, educarla, porque se descarrió. El alma, usted sabe que es la que nos da problemas todavía. Con esa es la que nosotros tenemos que estar luchando, porque el alma quiere hacer los deseos de la carne. O sea, la carne es el instrumento que el alma usa para pecar, el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos en una lucha entre el espíritu y la carne, desde luego debemos procurar que sea el espíritu quien venza, y no que nos gobierne la carne y al final terminar rendidos. Ay, ni modo, no pude. Hermanos, sí, a veces no luchamos. Mire, hay luchas que se dan afuera, hay guerras que hay afuera por culpa de lo que hay adentro. Pero antes de ver esas guerras afuera, ha habido batallas adentro, ya sea para vencer o porque nos vencieron.
Todo depende lo que nosotros queramos que suceda. Porque todos queremos obedecer al Señor, queremos agradarlo. Pero al fin nos vencen, nos doblan el brazo. ¿Por qué? Porque satisfacemos más los deseos de la carne que lo que el Señor quiere, que es lo que nos ha mandado a hacer. Entonces, yo quiero que usted mire esto, para que de aquí en adelante, el tiempo que le resta en el cuerpo, que le resta al alma en el cuerpo, no lo viva para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Mire, si nosotros analizamos la palabra del Señor, hermanos, si obedecemos la palabra, si nos rendimos al Señor, esta palabra nos va a sostener. Esta palabra va a ser como un brazo fuerte donde nosotros nos vamos a apoyar. Y ningún pecado nos va a doblegar, porque nos vamos a sentir firmes con Él. Solo es imposible, pero con Él sí vamos a poder. Ahora vamos a ver, creo que ya la tienen, la versión oro, el versículo 2. Dice: de suerte que ya el tiempo que les queda en esta vida mortal, al alma, de suerte que ya el tiempo que les queda en esta vida mortal, viva no conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora, todos preguntémonos, ¿estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O las pasiones humanas nos gobiernan? Incluso, hermano, no solo estamos hablando de para pecar, como les dije, sino que hasta para enojarnos, hermanos, hasta para murmurar. Esa es una pasión humana, muy humana, demasiado humana. Pero nosotros ya no somos, ya sabemos que no somos de este mundo. Tenemos este cuerpo lindo, hermoso como usted, pero la forma de vivir, de pensar y de sentir debe ser diferente. En eso es que debemos estar trabajando día a día, hora tras hora, hermano. Por eso es que nos debemos mantener vigilantes, orando, para que el pecado sí nos alcanzó, pero luchamos. Vamos a ver, pidiendo perdón, pero no que nosotros fabriquemos el pecado, hermano, porque las consecuencias las vamos a pagar. Las consecuencias se van a vivir. Entonces, cuando las personas no saben manejar algunas situaciones de la vida cotidiana, se dejan vencer con un desenfado, hermanos, con un rendimiento. Bueno, no pude. O sea, tan fácil. Uno dice, bueno, pero es que yo no tengo la fuerza de voluntad que usted. Bueno, pero tenemos el mismo espíritu, tenemos al mismo Dios a quien podemos clamar. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice que tenemos un enemigo que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y yo les he dicho, ¿quién quiere ser bocado del enemigo? ¿Verdad que ninguno? Entonces ninguno queremos que nos devore. Pero hay momentos que no ponemos el breque. Cuando el pecado nos está resbalando, nos está haciendo que vayamos más y más y más y más, no nos detenemos. No clamamos, Señor, no quiero. Señor, ya avancé hacia abajo, pero no quiero seguir. Aquí estoy, Señor, ayúdame. No clamamos. Me deslicé, voy a caer al fondo del pozo. O sea, no tenemos que resignarnos, hermanos, hasta llegar al fondo. Mire, levantarse cuesta. Levantarse no es fácil espiritualmente. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque las fuerzas nos han sido debilitadas. Y el enemigo cuando ataca, ataca con todo, hermanos. Viene con toda la artillería.
Y si nosotros no estamos alerta, no estamos vigilando, es terrible lo que podamos estar viviendo. ¿Qué es lo que representa el mundo? Representa todo aquello que desagrada al Señor, todo aquello que nos separa de la enseñanza del Señor, todo aquello que está controlado por Satanás aquí en la tierra. Ese es el mundo. Pero nosotros no debemos participar de las obras del mundo, de lo que se vive en el mundo. Eso ya basta, dice aquí, baste ya. Aquí es contundente la palabra, hermano, baste ya. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada, andando, y menciona en qué cosas. O sea, ya no nos demos gusto en nuestra carne. Fortalezcamos el espíritu, que ese es el que nos va a mantener en conexión con el Señor. Ya la carne no. La carne, hermanos, ese nos va a llevar al lago de fuego. Y de ahí no hay regreso. Es algo eterno que se pasaría ahí. Entonces es necesario que nosotros, hermanos, nos entrenemos y nos capacitemos para poder manejar correctamente la gracia de Dios. Y no desperdiciemos la gracia que nos ha sido dada. El Señor nos perdonó los pecados todos, por muy grave y grande y rojo que haya sido uno tan solo. El Señor ya nos perdonó si nos arrepentimos, si se lo presentamos a Él, porque Él conoce todo, pero Él quiere que uno le diga todo. Tiene misericordia, nos ama incondicionalmente, pero no por eso yo voy a pecar a propósito. Voy a pecar como me dé la gana. No es así. No es así como el Señor, nosotros lo podemos agradar o nosotros nos podemos fortalecer espiritualmente. Nosotros necesitamos tener disciplina, tener un carácter, tener valores, hermanos. Y que en nosotros se produzcan cambios porque hemos cambiado la manera de pensar. Si no cambiamos la manera de pensar, imposible que cambiemos la manera de actuar. Si nuestra mentalidad sigue siendo la misma, el comportamiento va a seguir siendo el mismo. Entonces no se van a poder ver cambios. Podemos decirlo, es que yo ya no tal cosa. Pero eso lo podemos decir. Pero en lo íntimo, en lo privado, en nuestro hogar o cuando nadie nos mira, ¿cómo actuamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué planes tenemos? Entonces la palabra de Dios aquí en estos versículos nos dice que debemos hacer cambios para no vivir el tiempo que nos resta en este cuerpo satisfaciendo las pasiones que nos llevan a perdernos, las pasiones carnales, ¿verdad? Sino que debemos cumplir la voluntad del Señor, haciendo la voluntad del Señor. El apóstol Juan, me hizo clic el martes que el pastor predicó, cuando él hablaba, mire, cuando uno pone atención, el Señor habla, hermanos. Entonces, cuando él dio esa lectura, a mí me llamó la atención y de ahí fue que yo comencé a investigar. Entonces, el apóstol Juan nos habla de los 3 aspectos que manifiestan el amor al mundo, y uno de ellos es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces ahí fue donde el Señor me habló. Entonces yo busqué Primera de Juan 2:16, que nos habla de esto. Leámoslo. Amén. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bueno, ahí está. Ahora vamos a leer ese mismo versículo en la traducción viviente. ¿Lo tenemos? Ok, ahí está. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos.
y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Mire, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y hay personas, hermanos, que solo viven para satisfacerse físicamente, que todo lo que quieren es porque les place, porque les gusta, porque quieren, porque lo anhelan. Pero no es un anhelo bueno, es un deseo, como lo que leímos aquí. Disipación, que es un comportamiento de las personas excesivamente dedicada a los placeres y diversiones. Entonces, es una vida vacía, hermanos. Una vida que para nada está centrada en Dios. Entonces, miren, en otras versiones, este versículo dice: las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que nos ofrecen las compañías, las amistades que nosotros tenemos? ¿Hacia dónde nos están conduciendo? Cuando nos invitan a un lugar, ¿qué gente se va a reunir allí? ¿Cuáles son las palabras, las frases o lo que se lleve a cabo ahí? ¿Está de acuerdo con mi vivir? Miren, otra versión dice: lo que el mundo ofrece, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos. Mire, estos ojitos, hermanos, son bonitos, nos enseñan, nos ayudan, miramos cosas buenas. Queremos, si miramos a alguien necesitado, un niño, cuando uno, ay no, es que lo miro y me inspira ternura, compasión, yo lo voy a ayudar, eso es bueno. Pero también nuestros ojos nos llevan a hacer cosas malas, nos incitan, nos llevan hacia lo prohibido, hermanos. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta. ¿Qué nos ofrece el mundo? El mundo solo nos ofrece cosas para perdernos, no el Señor. Por eso debemos tener cuidado, que lo que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y nosotros ya no nos contamos entre esos pecadores, porque la salvación ya llegó a nosotros. Ya hemos sido rescatados, hermanos. Tenemos que mantener ese rescate vivo. Entonces, ya en nuestra etapa vieja, desde cuando no conocíamos al Señor, a partir de aquí ya lo conocemos, pero de aquí para atrás, hermano, desperdiciamos años de nuestra vida haciendo ¿qué cosas? Cantidad de cosas, haciendo lo que solo nos agradaba a nosotros, lo que nos daba placer. Había gente que se entregaba a desenfrenos, hermanos, como por ejemplo vicios, incluso esos juegos de ¿qué? De casino. Yo no sé ni cómo se juega eso, pero hermanos, hay una atadura increíble en esas cosas y otras muchas que para qué nombrarlas. Entonces, hay pasión, hay cautividad, hay desenfreno en muchas cosas, en todo lo que el mundo ofrece, que no es de Dios, desde luego. Y eso nos lo ofrecen los pecadores del mundo. Pero nosotros debemos tener nuestros ojos abiertos para eso, para detectar qué es lo que nos está llegando. Pero, hermano, puede venir la invitación por una persona como nosotros, humanos, así, pero son enviados de Satanás para que nosotros caigamos en trampas, hermanos. Entonces, nuestra vida ahora tiene sentido y tiene propósito. Yo no sé cómo era usted antes. Usted se sentía que antes vivía la vida pero feliz. Uno dice, bueno, sí, yo ahora tengo otro tipo de vida. Y yo le digo, desde que yo conocí al Señor a los 42 años,
Siento que es mi mejor época. Si yo no hubiera conocido al Señor, yo no sé si estuviera aquí todavía, hermano. Pero la vida en el Señor, aún lo triste, lo difícil, lo pasamos mejor con Él. De su mano, de su compañía, de su fortaleza, de su consuelo. Lo pasamos mejor con Él que solos estando en el mundo. Entonces, como cristianos, siempre estamos viviendo en un conflicto interno. Siempre hay batallas en nosotros, hermano. Hay conflictos porque el espíritu está ahí con la carne, con el alma, y quiere Él que sea Él quien gobierne, porque Él nos lleva a Dios. Pero nosotros no nos damos cuenta y le damos gusto a la carne, que nos separa del Señor. Entonces debemos tomar decisiones. Por eso es la gran importancia, hermanos, de alimentar nuestro espíritu todos los días. Porque la vez pasada hablamos de que comemos 3 y hasta 5 veces en el día para alimentar este cuerpo. Porque hay necesidad, siente uno, ¿verdad?, que hay necesidad de comer. Pues esa hoy y más todavía debemos sentirla para alimentar el espíritu y estar fuertes cuando viene la tentación, estar fuertes cuando viene un ataque, cuando viene algo que nos quiere destruir, robar o matar. Debemos nosotros estar alerta. Leamos 2 Timoteo 2, 21, 22. Amén. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire, aquí podemos ver pasiones juveniles, hermanos, aunque ya estemos viejiles. Pero a veces alguien ya así parece un chavito, hermanos, ¿verdad? Entonces huye de las pasiones juveniles, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces quiere decir que no es con todo mundo que podemos juntarnos, ¿verdad? Sino que con los que tienen corazón limpio, pero que invocan al Señor, ¿verdad? Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, entonces será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Por eso es que tenemos que estarnos preguntando, ¿por qué a veces no somos llamados? ¿O por qué a veces no somos escogidos? Hermanos, a simple vista tal vez no se ve, pero Dios sí conoce qué hay en nuestro interior, qué pienso, qué miro yo a escondidas en la tablet o en el celular, como ahora tan avanzado que está todo, ¿verdad? A veces nos encerramos en cierta parte de la casa que es un poquito bastante privado o mucho privado, y ahí se aprovecha, hermano. Ahí se aprovecha para ver cosas que no se deben. Pero Dios está viendo. Dios está allí. Ay, mi hijo, porque se ensucia sus ojos y le va a llegar al corazón como a David, que vio a la Bersabé. La vio, la deseó y la gestó el pecado en su corazón hasta que la acción, ¿verdad? Entonces nuestros ojos, hermanos, nos llevan bastante hacia lo prohibido, nos impulsan, nos empujan a mirar cosas que nosotros no debemos. Dejemos de hacer lo malo, dejemos de seguir los impulsos de la carne. Yo sé que no es fácil, hermano, yo sé que no es fácil. Usted cree, todos tenemos batallas, todos tenemos luchas en el que, pero es que pero es que no es tan malo, no es tan malo, pero sabemos que tiene un poco de malo, y ese un poco de malo leuda toda la masa, ¿verdad? Un poquito leuda la masa. Entonces el Señor nos llama a que nos apartemos,
a que nos limpiemos y que busquemos a los que de corazón limpio invocan su nombre, porque con ellos sí nos podemos juntar. Con ellos sí podemos nosotros hacer una unión para invocar el nombre del Señor, para buscar su rostro, para hacer que el Señor incline su oído y escuche nuestras peticiones, para poderle presentar a Él nuestras peticiones delante, con ruegos y súplicas y con acción de gracias, dice. También nos dice que amemos su palabra, hermanos, y que nuestros días se van a alargar, que vamos a tener años de vida y paz en abundancia. Pero eso se logra, hermanos, si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros administramos correctamente la gracia de Dios. No estamos haciendo cosas que no están de acuerdo. Entonces, cuando nosotros nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven, ¡ay! Mire la mente, hermanos, y la imaginación cómo se contamina. La mente busca satisfacerse y va creando una adicción, una afición, una pasión enfermiza por algo. ¿Y cómo se sacia la mente? Solo llevando a cabo lo que ha deseado. A menos que en un momento dado busque el auxilio de Jesús. A menos. Pero muchas veces, hermanos, las pasiones no nos permiten buscar al Señor, porque la pasión nos hace creer que estamos en lo correcto. Nos hace creer que no es malo lo que estamos haciendo. Porque mire, hay momentos que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Pero ¿qué está entrando por nuestros ojos? ¿Qué nos apetece a través de nuestros ojos? A veces hay ambiciones, hermano. La influencia de los deseos de nuestros ojos es grave. Bien grave, hermano, porque manipulan la mente y nos llevan a olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Hermano, solo acuérdese de la cruz. Cuando el Señor, todo lo que el Señor padeció aún antes de llegar a la cruz, los latigazos, cómo Él padeció, cómo se sintió solo, cómo fue atacado, burlado por nosotros. Entonces, debemos nosotros obedecer el consejo que nos dice la palabra de Dios, que debemos andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Y cuando satisfacemos los deseos de la carne, ¿qué nos está hablando? Que no andamos en el Espíritu. Es bien sencillo, muy sencillo, hermanos. Aquí no se necesita arameo, ni griego, ni hebreo. Si satisfago yo los deseos de mi carne, no estoy andando en el Espíritu, aunque lea la Biblia. Y esto lo podemos ver cuando Adán y Eva pecaron. Estas tres manifestaciones que leímos se dieron a cabo. Miren en Génesis 3:6. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, Eva codició y ahí se manifestó los deseos de la carne, porque vio que el fruto, pues dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Entonces ahí codició, ahí se manifestó el deseo de la carne. Luego dice el fruto agradable a los ojos. Ahí están los deseos de los ojos, por lo que vio. No quiso más otra fruta que la que vio. Y luego dijo que era codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí estaba la vanagloria de la vida. Y mire, el Señor Jesús tuvo estas tentaciones en el desierto. ¿Se acuerdan? Cuando Él tenía hambre, le dijeron que las piedras se las convirtiera en pan. Pero Él no cayó, hermano. Él no pecó. Escrito está, escrito está. Así debemos nosotros estar informados de la palabra, para cuando venga la tentación y el pecado se manifieste y esté ahí tentándonos. Escrito está, escrito está. Y usted poner un muro entre el pecado
¿Y usted? ¿Pero qué pasa? Ay, yo me acuerdo que un versículo decía algo, no me acuerdo. Hay versículos que son claves para nosotros, hermanos, para poder decirle no al pecado cuando se nos presenta. Deberíamos de aprenderlos, porque cada uno de nosotros nos conocemos, hermano. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el lado flaco que tenemos. ¿Qué es lo que padecemos? ¿Qué es donde el enemigo nos tienta, hermanos? Todos no tenemos lo mismo. Hay un área específica en cada uno donde el enemigo está tentando y tentando y tentando. Entonces tenemos que ver los versículos donde nosotros podríamos decirle, escrito está. Y ser radicales. No flaquear en ese momento porque nos come, hermanos. Somos bocado de él, viendo a quién devorar. Él está viendo a quién devorar. Y nosotros debemos, no soy bocado del Satanás. No soy bocado de Satanás. Y así defendernos del plan malévolo que en el infierno fraguaron para venir a hacer caer a un hijo de Dios. Entonces mejor nosotros hacer como José, que dejó la capa botada pero salió huyendo, hermanos. Pero del pecado huyó. Casi cae porque dejó la capa, pero no cayó. Mejor dijo, aquí corrió que aquí cayó, ¿verdad? Entonces, aunque de repente, pero usted eche carrera, hermano. No hay que dejarnos vencer por las tentaciones. Entonces, por eso es que el Señor tiene gran, sumo, importante interés en que nosotros arreglemos nuestro interior. Porque aquí es donde está el lío de nosotros, la mente y el corazón. Aquí es donde nosotros tenemos aquellas grandes batallas y donde a veces nos consentimos, hermanos. Oh, hay una excusa, hay no, pues aunque sea así de repentito, pero una vez, 2 veces. Hermanos, no le debemos de dar chance ni una vez, ni una tan sola vez. ¿Por qué nosotros somos probados? ¿Sabe qué? El Señor quiere saber cuánto tenemos de Él. Más que todo quiere que nosotros nos demos cuenta, porque Él ya lo sabe. Él quiere que nosotros nos demos cuenta cuánto hay de Él en nosotros. Porque se acuerda cuando Él estaba ahí y venía Satanás y dijo Él, yo me voy, porque Él nada tiene en mí, yo me voy. Entonces debemos analizarnos, ¿qué tenemos nosotros de Satanás o qué tenemos del Señor? ¿Hay mentira? ¿Hay lascivia? ¿Hay disipación? ¿Hay embriagueces? Porque habla de turbación, alteración de los sentidos, enajenación del ánimo. ¿Hay lascivia? Porque eso es lo que dice, que ya basta de vivir en ese tiempo donde nos agradábamos junto a los del mundo, andando en esos lugares, ¿verdad? O tiempos o situaciones. Entonces los pensamientos de una persona con su espíritu que no está correcto lo lleva a tener malos deseos, hermanos. Malos deseos, pero no siente que son malos. Siente que tiene derecho. Y el derecho lo hace pecar. Pero esos pensamientos o deseos luego se vuelven sentimientos. Y de ahí viene la acción. Y el pecado consumado lleva a la muerte. Tal vez no física, pero espiritual, ¿verdad? Entonces tenemos que tener gran cuidado porque el Señor está velando por nosotros, hermanos. Fíjense que el Señor dijo que del corazón salen los pensamientos. Oiga bien, del corazón. Y no estoy hablando del músculo, del que bombea la sangre, no.
El alma. Lo que tenemos aquí, los deseos, los pensamientos, la voluntad. De ahí salen los malos pensamientos. Dice Marcos 7, 20, 21. Amén. Por eso que el Señor quiere cambiar nuestros corazones y que le entreguemos nuestro corazón, hermano. Marcos 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. El 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Entonces la tentación, hermano, nos llega a nosotros a través de los ojos. Miren, nuestros ojos observan todo lo que hay alrededor. Y a veces hasta miramos de más, como que tuviéramos incorporados unos lentes de larga vista. Perciben, sienten. Entonces por los ojos entran ciertos deseos. Y viene y se apasiona por algo. Entonces eso lleva al cerebro y se convierte en una obsesión. Hasta que cae. Hasta que hacen efectivo aquello que han imaginado. Entonces, si la tentación es aceptada en el corazón como una codicia, entonces da luz al pecado. Y el pecado da luz a la muerte. ¿Verdad? Entonces, la codicia, oiga bien esto, lo voy a leer. La codicia y los deseos colocan al hombre en una condición sin defensa. Hermanos, cuando hay codicia y cuando hay deseos, el hombre se siente o está indefenso, completamente indefenso, a menos que corra a buscar del Señor. Pero a veces es lo último que se piensa. ¿Sabe cuándo a veces se piensa en el Señor? Cuando ya venimos con la lengua llena de tierra. Ay, Señor, yo no quería. Entonces buscamos del Señor cuando ya caímos, cuando ya venimos revolcados, hermano. Antes de la caída, dice, está la altivez de espíritu. O sea, cuando nos hemos creído muy que la podemos. Pero nunca va a suceder algo de la noche a la mañana, como decimos, si es poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ¡pum! Se cayó. Entonces, nuestros ojos nos sirven para cosas positivas, pero también para cosas negativas, ¿verdad? Mateo 6, 22, 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mire, los ojos, si los usamos en forma impura, o sea, codiciando, viendo, buscando cómo deleitar la carne, siempre va a invitar o a incitar a lo prohibido. Nunca se va a satisfacer. Pero nosotros tenemos que entregarle hasta nuestros ojos al Señor. ¿Se acuerda que de Job dice, en el capítulo 42 creo que dice, que él miraba doncellas? Mire qué viejito, mirando chavitas. Sí, hermano. Pero hasta entonces dice, hasta ahora mis ojos te ven. O sea, porque sus ojos antes se los entregaba a la pasión, buscando cipotas. Tal vez no las buscaba y las tenía, pero con los ojos, hermano. Entonces era suficiente. Porque si miraba para codiciar, ya adulteraba. Entonces tengamos cuidado hacia qué o quién dirigimos nuestra mirada. La misma palabra del Señor que se los dije, nos dice que con solo mirar
y desear, adulteramos. Entonces, tener una doble mentalidad, hermanos, nos daña. No podemos nosotros decir que tenemos una mente pura y que de repente la tenemos impura. No, eso no da. No está en la misma línea. Porque si estamos así, que días bien puros, bien limpios, bien sanos, y días no, eso nos vuelve inseguros, nos vuelve inestables, de doble ánimo, inconstantes. Ratos arriba, ratos abajo. Hoy amo al Señor, mañana no lo amo. Hoy obedezco, mañana hoy no. Entonces no puede. Tenemos que tener un solo estilo de vida, pero buscarlo, eso tenemos que anhelarlo y tenemos que trabajar en ello. Esto no viene de arriba. Tenemos que trabajar en ello, hermanos. Porque entonces si no se cumpliría lo que dice Romanos 7:18. Amén. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí está. Quiero hacer el bien. Pero no lo hago. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, yo sé que es malo, pero no lo evito. Yo quiero hacer el bien, pero no lo hago. Entonces, hay una lucha, hermanos. Nadie lo ignora. Pablo lo habló, lo dejó bien claro. Pero tenemos que trabajar en ello. No todos tenemos la misma lucha, yo sé. Hay unas cosas que nos atraen a unos, otros nada, ni frío, ni calor nos da. Pero hay otros que se desviven, que parece que fuera lo último, la Coca-Cola en el desierto. Entonces, no todos tenemos los mismos deseos, anhelos, ambiciones, vicios, ni nada, debilidades, no. Pero la única respuesta para este problema la encontramos aquí siempre en la palabra de Dios, y dice Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, para que esto se dé, hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Entonces, nuestros ojos, en vez de mostrarnos el camino que debemos seguir, hermanos, algunas veces nos distraen de perseguir o lograr o obtener a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos desvían, nos descontrolan, nos desenfocan, hermanos. Porque el Señor quiere que miremos rectamente y nosotros o a la izquierda o a la derecha. Y el Señor dice no. Sigue el camino recto. No te salgas. Pero uno a la izquierda o a la derecha. Y cuando menos acordamos por ir viendo así, agarramos para otro lado. Están hablando de que alguien que esté haciendo un surco, ¿verdad? Le sale torcido, hermanos. Porque perdió la visión. Perdió la dirección. Entonces, cuando nosotros no manejamos nuestra mirada, obedeciendo al Señor, nos apartan de los propósitos de Dios. Y nos encontramos como en el aire, perdidos, sin saber nosotros cómo es que llegamos ahí. Lo que entra por los ojos es como un veneno para nuestro corazón. Tiene el poder que genera una cadena de decisiones desastrosas. Muchas veces lo que vemos en el exterior de algo o de alguien nos puede hacer cometer una equivocación increíble, ¿no? Porque nosotros no miramos la realidad, porque estamos enfocando lo que nuestros ojos miran así, a simple vista. Entonces, hay momentos que el Señor dice, ok, mi palabra te aconseja, yo te hablo, hay palabra, hay profecía, pero no quieres obedecer, ok, date de trompas pues. Y después llegamos rendidos llorando a que el Señor nos levante, ¿verdad? Entonces nosotros somos los responsables de dejar entrar a nuestros ojos o por nuestros ojos lo que entra, bueno o malo. Nosotros somos los únicos responsables. ¿Qué miramos en televisión?
¿Qué se mira en el iPad o en el teléfono? ¿Qué oímos por teléfono? ¿Qué pláticas tenemos prohibidas? Que no debemos de estar platicando. ¿Qué malicia hay en nosotros? Eso va a depender de nuestra medida o de nuestra estatura espiritual. El no ceder a la tentación. El Señor fue tentado, hermanos, en todo, pero no pecó. O sea, si Él en su humanidad lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Él nos enseñó. Entonces, si nosotros miramos lo que no debemos, entonces nos va a llevar a una serie de hechos negativos y lamentables. Porque si nosotros enfocamos nuestra mirada en cosas que no debemos, pero nos dejamos llevar, entonces al poco tiempo nosotros estamos accionando en lo prohibido, en lo que no, el Señor no nos ha mandado a hacer. Entonces, cuando Dios nos quiere bendecir, solo pide que le obedezcamos. No obedecer a Dios nos incapacita para recibir bendición, y como consecuencia viene la muerte espiritual. Por eso es que a veces nosotros sentimos, ¿cómo me cuesta arrancar? No, hoy el Espíritu nos movió. Ay, no, las alabanzas, qué simples estuvieron. Hermanos, no son los hermanos de alabanza, somos nosotros cada uno, que no dejamos que el Espíritu de Dios se mueva porque venimos duros, tiesos, atrapados, encadenados. Me aburre, me fastidia, ay no, ya me voy, lo mismo. Hermanos, si tenemos tos durante un mes, ¿qué probamos? Agua de cebolla, qué montón de cosas, pero es para sanar la tos. Entonces, cuando un mal persiste y se vive mucho, el Señor busca la manera, la palabra es extensa, para recetarnos. Mire cuántas recetas nos manda ahí. Entonces nosotros debemos estar alerta, hermanos. Nos vamos a poner en pie porque hoy usted, yo no sé quién le va a pedir auxilio al Señor. Porque de repente, hermanos, hay deseos que nos colocan en condición que no tenemos defensa. Señor, sabemos que tenemos conflictos internos, que hay una lucha, Señor, entre el espíritu y la carne. Te pedimos, Señor, que nos hagas fuertes para que sea el espíritu quien gane, Señor, quien venza, porque queremos estar conectados contigo, Señor. No nos queremos dejar llevar por la carne. Yo no quiero vivir el resto que me queda de vida en este cuerpo sirviéndole a mis deseos, a mi carne. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo no quiero vivir conforme a las costumbres humanas. Cuida mis intenciones, Señor. Yo quiero ser sensata, Padre. Pasamos mucho tiempo viviendo como el mundo, como los gentiles, Señor, ensuciando nuestra mente y nuestro corazón y hasta nuestras manos. Yo no quiero caer en las tentaciones, Señor, que nada, ni lo material, ni lo físico, me haga caer en tentación. Yo sé, Señor, que las consecuencias son duras, difíciles, son muerte, Señor. Sabemos, en tu palabra hay escrito consecuencias de la desobediencia. Tenemos a David, que era conforme a tu corazón, pero por haber visto a Betsabé y haber gestado en su corazón el pecado, el hijo de esa unión murió. ¿Qué podemos nosotros hacer morir en nuestra vida por ceder a la tentación, hermanos? ¿Cuál muerte se puede dar en nuestras circunstancias
en todo lo que nosotros emprendamos por ceder a las tentaciones. La codicia y los deseos colocan al hombre en una condición que solamente de tu mano, Señor, solamente de tu mano podemos salir a flote. El enemigo quiere robarnos, quiere arruinarnos la vida, quiere separarnos de ti. Y gracias a ti no nos ha matado, Señor, porque tú nos has cuidado. Te pedimos, Padre, que nos ayudes. Cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros ojos, la mente y la imaginación busca satisfacerse. Y sabemos que no tenemos voluntad para negarnos, que los deleites del mundo, las atracciones que hay en el mundo, en la sociedad, es para perdición. Todo lo que el mundo nos ofrece es muerte. Y tu palabra dice que no viene de ti, sino que viene de los pecadores de este mundo. En el nombre de Jesús, arreglémonos, arreglemos nuestro interior. Dios tiene mucho interés en que la salvación nuestra sea eterna. No despreciemos la oportunidad que el Señor nos está ofreciendo para pedirle auxilio. Nosotros cada uno sabemos cuál es nuestra debilidad. Sabemos cómo, en qué resbalábamos desde antes de conocerlo. Sabemos que estamos a punto o ya hemos resbalado estando en Cristo Jesús. Señor, fortalécenos, Padre. Fortalécenos, Señor. Yo quiero sentir tu mano de poder sobre mí. Yo quiero sentir tu mano que me levanta y me sostiene, Señor. Yo me quiero arrepentir de una vez, Señor, y para siempre. No quiero estar cayendo y levantándome, cayendo y levantándome. Yo no puedo jugar con tu gracia, Señor. Tu misericordia, tu perdón y tu amor es tan grande, tan importante para mí. Señor bendito, gracias. Gracias, ya perdimos mucho tiempo viviendo en el mundo. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que reconozcamos cuál es nuestra necesidad, cuál es nuestra debilidad, cuál es el pecado, cuál es nuestra codicia, cuál es aquello que nos debilita. ¿Qué es, Señor? Yo lo sé, tú lo sabes. Ayúdame, Señor. Te lo entrego, Padre. Entrégalo, hermano, entrégalo, no se quede con eso. Entrégueselo hoy, entrégueselo. Si usted se lo entrega, el Señor se lo lleva. Pero si usted no quiere, ahí va a estar. Ahí van a estar en las luchas y las luchas y las luchas. Y se debilita, hermano. Hay debilidad. Porque estamos peleando con demonios, con espíritus inmundos. Y nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Si el pecado habita en nosotros, si nosotros buscamos el pecado. Señor, gracias. Gracias porque sé que estás aquí. Gracias porque sé que estás oyendo y estás viendo, Señor. Liberta a tu pueblo, Señor. Liberta a tu pueblo. Rompe cadenas, Señor. Quita vicios. En el nombre de Jesús, quita adicciones. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias porque nos estás hablando, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que el tiempo se acerca. Y vamos a estar en oración constante, Señor. Esperando tu venida, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Gracias, mi Dios. Que el Señor les bendiga, amados. Que el Señor los lleve con bendición. Mañana los que vamos para San Pedro, que el Señor nos guarde. Que